verdaderamente un patriota a carta cabal. También queremos destacar el deceso del compañero Arcadio Madrid, miembro de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF. Lamentablemente es una de las víctimas de este COVID-19 y de esta política negligente del gobierno panameño. Y queremos aquí en esta noche hacer un minuto de silencio por esos dos compañeros y por los más de 600 fallecidos que ha habido del COVID-19 aquí en Panamá. Contando el minuto desde este momento. Bueno, ya concluimos con este recordatorio en memoria de los compañeros destacados, a lo mejor en algún programa de inteligencia colectiva o en otros programas que el movimiento popular desarrolle a lo largo de este mes. Nos acordaremos mejor, daremos mejores detalles de lo que ha sido la lucha de estos compañeros en cada uno en los momentos, en cada uno de los momentos y en sus respectivas organizaciones. Esta noche queremos tocar el tema pandemia, mujeres, pandemia y renta básica de 500 balboas. Este tema es muy importante en los actuales momentos en que el pueblo panameño realmente está pasando, como decimos, el Niágara en bicicleta, ¿no? Muchos hogares están dependiendo de un bono digital irrisorio y no de una renta que realmente contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y para eso tenemos a tres personas esta noche que van a estar colaborándonos en un poco sobre este tema y sobre cómo en la práctica las mujeres estamos cargando esta situación lamentable de enfermedad, de hambre en nuestros hogares. Entonces, quisiéramos presentarles en primer lugar a las economistas Rosario Arias y Maribel Gordón, junto con la compañera Emilia Salinas, que van a estar hablándonos sobre este tema. Y yo quería preguntarle a la profesora Maribel Gordón, en primer lugar, ¿qué es esto de renta básica? Profesora, porque muchos de nosotros no estamos entendiendo el concepto, tal vez como lo define la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o como lo está definiendo la CEPAL, y queremos saber exactamente qué es esto de renta básica. Bueno, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Creo que es oportuno este espacio para reflexionar sobre uno de los temas que está siendo tema de debate desde antes del COVID. Yo creo que eso es importante que se tenga claro cuando hablamos de la renta básica
y debemos tener claro que renta básica no es lo mismo que renta básica universal y renta mínima. Son tres conceptos distintos que tienden a confundirse. El concepto de renta básica es un concepto que apareció desde hace muchos años. Por ejemplo, puedo decir que en 1516, en el libro Utopía, se planteó por primera vez una referencia al concepto de renta básica. El autor es Tomás Moro, en 1516. Pero hay todo un debate porque no solamente en el transcurso del devenir se ha señalado este planteamiento y lo han hecho incluso pensadores de la corriente neoliberal. Por ejemplo, Friedrich Hayek, Milton Friedman plantearon y plantearon el concepto de renta básica. Vamos a referirnos a ese concepto señalando lo siguiente. Cuando hablamos de renta básica, lo primero es que no es un concepto de moda. Yo creo que eso es importante que se tenga presente. Es un concepto que surge en una relación que pudiéramos estar señalando como política pública, entendido bajo la filosofía de bienestar social. Algunos hacen una referencia muy marcada que cuando hablamos de renta básica estamos hablando precisamente de derechos. Y el debate hoy día está si queremos ampliar el derecho, incorporar, dicen, bajo este sistema un nuevo derecho, si eso es posible. Y es uno de los planteamientos que hoy se discuten con fuerza. Si entendemos la renta básica como un derecho, entonces estamos hablando que la renta básica es el derecho que tiene la ciudadanía a percibir una cantidad monetaria pagada por el Estado de manera incondicional e independientemente del uso que se haga del mismo. Entonces, eso es renta básica y es un concepto que hoy con la pandemia, con el COVID, donde hay miles de personas que han quedado desprovistas de recursos, se regresa, se plantea con fuerza, pero en Europa era un debate que estaba antes del COVID y hay varias experiencias de lo que ha sido la aplicación de renta básica universal y de renta mínima. Yo quiero señalar lo siguiente. Uno, que la renta básica, entendida como un nuevo derecho, está planteada bajo el artículo 125 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar y en especial la alimentación. Ese es el planteo de fondo que está detrás. Pero dentro de esa valoración, nosotros nos encontramos los planteamientos de la OIT, que en medio de la pandemia han señalado lo siguiente: el 50% de la fuerza laboral mundial está en peligro inmediato e inminente por causa del COVID de ver destruidos sus medios de vida. Y es aquí donde nuevamente en el marco de COVID-19 adquiere relevancia el concepto de renta básica. Esta primera participación no puedo obviarla sin decir también que hay todo un debate sobre ello. Y cuando se plantea el debate, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un conjunto de interrogantes que están de por medio. La primera interrogante, podemos plantearnos un nuevo derecho como la renta básica en un sistema como el actual. Lo segundo,
¿Está preparada la sociedad para aceptar la renta básica? Lo tercero, ¿es el actual estado de bienestar suficiente? Y aquí toda la lógica de la discusión sobre la seguridad social, que es más que pensiones, es más que el acceso a ciertas condiciones de salud. La otra interrogante, ¿tendremos en el futuro un trabajo remunerado que nos permita una vida digna? Y allí toda la discusión que hay sobre el futuro del trabajo o el trabajo en el futuro, que vincula en el caso particular de Europa la fuerza de lo que han estado llamando ellos renta básica universal y que se asocia a la otra manifestación del debate, y es si los robots van a reemplazar por completo a los seres humanos. Y en esa lógica hay un planteo de la necesidad de que si va a desplazar fuerza de trabajo, es necesario plantearle a la población un conjunto de recursos que le permitan satisfacer necesidades fundamentales de vida. El otro debate sobre la renta básica es si tenemos los recursos suficientes para financiarla. Entonces, un esquema general que hoy ha tomado nuevamente fuerza y que nosotros desde el Frente Amplio por la Democracia hemos planteado en nuestras alternativas una renta básica de 500 balboas. Lo hacemos bajo el concepto de derecho. Lo hacemos bajo el concepto de que es necesario garantizar a la población los recursos mínimos que le permitan garantizar la satisfacción de sus necesidades de vida: salud, educación, vivienda, el acceso al agua, el transporte, entre otros derechos. Yo quiero señalar lo siguiente, que nuestra propuesta sobre renta básica está planteada en términos de otorgar una renta básica de 500 balboas mensuales como ayuda directa del Estado a los ciudadanos sin ingresos permanentes. ¿Y por qué es importante tener clara la postura que tenemos desde el Frente Amplio por la Democracia? Uno, no nos estamos planteando una renta universal. Nos estamos planteando una renta bajo el concepto de básica, es decir, una renta dirigida a los ciudadanos que no tienen ingresos permanentes. Dos, estamos planteándole la necesidad precisamente de que el Estado sea garante de proveer el apoyo necesario a esa población en medio del COVID, es decir, un proceso transitorio en el tanto se van creando las condiciones para gestar fuentes de empleo dignos, que es otro de los planteamientos que estamos haciendo bajo el concepto de renta básica. ¿Por qué 500 balboas? ¿Cuál es el referente de los 500 balboas? El referente de los 500 balboas está sustentada sobre algunos elementos. El primero, lograr una cesta de alimentos que garanticen la satisfacción de las necesidades nutricionales de una población en un hogar de 4 miembros. Entonces, por eso $500, que permita a la población en estos momentos tener acceso a comprar, a adquirir algunos medicamentos indispensables y que le permita gestar algún otro gasto fundamental en el tanto se gestan, se crean las oportunidades de empleos dignos. Entonces, esa es la filosofía que está detrás de la propuesta que estamos levantando. Y tenemos que recordar que hay un conjunto de población que antes del COVID no tenía ingresos y hay un conjunto de población que en medio del COVID ha perdido ingresos. Entonces, lo fundamental aquí es gestar capacidad de compra, gestar una vida digna, una vida que permita efectivamente en estos momentos de crisis, no solo sanitaria,
sino económica, social y laboral, tener ese respaldo para lo que dicen efectivamente las experiencias en otras latitudes, una tranquilidad emocional y económica frente a un estado de crisis de terror que nos ha planteado el COVID-19 y el incremento de las medidas neoliberales que han venido ejecutando los gobiernos. Entonces, ahí está, y lo dejaría allí en este primer momento, la lógica de nuestra propuesta. Repito, otorgar una renta básica de 500 balboas mensuales como ayuda directa del Estado a los ciudadanos sin ingresos permanentes. Y aprovecho, Marcelina, para comunicarle a la población que en el día de mañana a las 3 de la tarde el Frente Amplio por la Democracia estará presentando su plan por la vida digna, que es una propuesta efectivamente integral que mira las necesidades fundamentales que requiere el país para construir una sociedad con justicia y equidad social. Parece que tenía silenciado el micrófono. Sí, muchas gracias por aclarar estos conceptos, porque en muchos países se habla de renta básica. En Colombia se está legislando, en México se está legislando, pero en el caso del Perú, la gente está pidiendo, o el movimiento popular está pidiendo, un bono universal, ¿no? Y eso porque la situación allá, en ese caso, en ese país, venía en deterioro con el tema, por ejemplo, de los empleos. Ahí el número de desempleados y de también trabajadores informales es muy grande. Quería con la profesora Rosario Arias tratar un poco sobre este tema viéndolo desde la perspectiva de las mujeres, porque justamente en los hogares panameños vamos a encontrar que no en todos los hogares el hombre y la mujer trabajan, a veces es uno y otro, y a veces los dos, hay hogares que en este caso trabajan los dos, pero están con contrato suspendido. Entonces, profesora, ¿cómo es que esta renta básica que se está exigiendo, y yo como parte también del movimiento popular, me sumo a esa demanda, porque es una demanda urgente por la situación en que estamos viendo? ¿Cómo usted cree desde la perspectiva de las mujeres, cómo se puede compaginar esto desde la perspectiva de las mujeres? Tienes que abrir el micrófono. Ahora sí. Buenas noches, Marcelina. Buenas noches. Los que nos miran y los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Yo creo que le había señalado que este formato me gusta, me llama la atención porque ciertamente como que nos acerca mucho más a la población. Nosotros ciertamente estamos también sufriendo las consecuencias del estado de emergencia que ha impuesto el gobierno y de hecho por la pandemia, pero ciertamente a veces nos hace falta comunicarnos de una manera un poco más directa también, y esto nos acerca, porque el distanciamiento social efectivamente no debe representar eliminación del contacto social. Entonces, esto que ustedes hacen a través de este espacio, creo que nos acerca más a la gente buena, a la gente que
nos escucha y que a veces no recibe mucha información. De repente, las redes sociales tal vez están más orientadas a muchas cosas y demasiadas cosas, diríamos, que hay también en las redes sociales. Pero a propósito de lo que nos pregunta, creo que es importante resaltar algo que ya ustedes han comentado en otras ocasiones, y es que la crisis que estamos viviendo no es nueva en términos de que antes de que comenzara la crisis provocada por la llegada del coronavirus o del COVID-19, ya en Panamá se estaban sintiendo los efectos de una desaceleración del crecimiento, de un aumento desde el punto de vista de los gastos del gobierno, aumento del déficit fiscal, una reducción significativa también ya se veía mirando en los indicadores macroeconómicos de lo que son los ingresos públicos o los ingresos del gobierno central principalmente, una deuda pública que nos asfixia, que pareciera que no, pero ciertamente nos está sacando demasiados recursos de los que pagan todos, independientemente de que se trabaje o no, una deuda pública que ya sobrepasa los 30.000 millones de balboas. Esto es arriesgado lo que está haciendo el gobierno y sigue endeudándonos, porque con la deuda no solamente se endeuda un gobierno, sino que se endeudan generaciones, las presentes y las futuras, quién sabe por cuántos años. Así que la contracción del crecimiento de la economía era evidente en todos los sectores, desde antes del año pasado inclusive. Algo que nos llama la atención y que se estaba viviendo también dentro de esa contracción era precisamente el aumento del desempleo. Ya venía el desempleo. Para el último año se estaba calculando en 7.1% de la población económicamente activa, es decir, más de 150.000 personas, cerca de 175.000 personas ya estaban afectadas por lo que nosotros denominamos el desempleo directo, desempleo abierto. Por otro lado, hay una gran cantidad de personas en Panamá que antes de la coyuntura que estamos viviendo ahora, se han dedicado a obtener sus ingresos de lo que puedan, lo que denominamos ocupaciones informales, de tal manera que antes de esto ya se estaba calculando que la informalidad estaba siendo desarrollada por más de 716.000 personas. Y la mayoría de estos denominados informales se ubican en las provincias de Panamá y de Panamá Oeste, de acuerdo con datos del 2019. Estas ocupaciones informales en un 55% eran desarrolladas por hombres y un 45%, casi la mitad de las actividades informales, las desarrolladas por mujeres. En fin, todas estas actividades han tenido que prácticamente suspenderse. Nosotros vemos cómo en medio de la pandemia que se está viviendo y de la escasa ayuda o que no llega o que llega a cuentagotas en algunas comunidades de la provincia de Panamá y de Panamá Oeste, ni qué decir del interior del país, algunas personas se han visto en la necesidad de salir a buscar algo para llevar a sus hogares. Lo cierto es que así como usted lo señala, Marcelina, las mujeres ciertamente más que los hombres, en algunos casos realizan trabajos muy mal pagados, muy mal, no diríamos que tienen salario, sino que reciben a cambio de sus trabajos, de los trabajos que realizan, unos ingresos muy bajos. Por otro lado, tampoco tienen beneficios. Los informales en general no tienen beneficios, no pagan prestaciones laborales, de tal manera que no tienen acceso a la seguridad social y a otros servicios porque sus niveles de ingresos no son suficientes. El trabajo doméstico como ocupación vinculada al sector informal, el trabajo doméstico no remunerado, por cierto, no me refiero al que es remunerado, que también es mal pagado. También hay trabajos ocasionales, ventas ambulantes, servicios de pequeña escala que desarrollan fundamentalmente las mujeres. Por ejemplo, las peluquerías. Los hombres también. Tenemos cantidad de muchachos trabajando y hombres trabajando en las denominadas barberías, pero también mujeres que se dedican a cortar cabello, pintar cabello, hacer las uñas y demás. Todos esos trabajos hoy día prácticamente se han convertido en irrealizables. En el caso del sector social y de salud, las mujeres han representado cerca del 76% de la fuerza laboral en el sector social y de salud.
la enfermería, por ejemplo, que es un trabajo formal, en enfermería las mujeres superan el 90%. Y de hecho, eso significa que las mujeres también, incluyendo las que están vinculadas a trabajos de salud, están expuestas en trabajos de alto riesgo. También sabemos que suelen estar en contrataciones desfavorables de contratos. También se estimaba antes de esta pandemia, y esto lo estoy señalando para que se note que efectivamente esta pandemia va a tener algunos efectos mucho más notados y de mayor deterioro de la situación de la mujer. Y veamos por qué. Las mujeres sin ingresos propios de 15 años y más de edad representaban el 25% de todas las mujeres que no reciben ingresos. El 44% de las mujeres que no reciben ingresos se ubicaba en edades que van entre 15 y 24 años, y en el área rural esto supera el 50%, de acuerdo con datos del 2018. El 82%, por ejemplo, del trabajo doméstico remunerado no contaba en el 2019, de acuerdo con los últimos datos que se obtuvieron, con protección de seguridad social. O sea, si vemos una gran cantidad de personas que trabajan en las denominadas casas de familia, y simplemente se abusa de este tipo de trabajadores y trabajadoras. Sobre todo hay muchas más trabajadoras domésticas que trabajadores. Y ahora en medio de la pandemia ni siquiera se podía identificar a estas personas, a las mujeres trabajando en hogares, porque no son ni siquiera reconocidos sus derechos de seguridad social, además del salario muy, muy bajo que le pagan a la mayoría. Por otro lado, también no hay que olvidar que el desempleo va a aumentar significativamente, y ya aumentó en este periodo. Los efectos de la crisis que vivimos entonces en este momento se multiplican la situación de las mujeres. Por un lado, porque también se tienen como las responsables designadas de manera, yo creo que ni siquiera es de manera tácita y hasta implícita, de evitar el contagio familiar. Es triste que esto pase, porque realmente, y no es que estemos diciendo que son responsables los hombres, sino porque culturalmente se ha designado que las mujeres son las que como que administran el hogar de alguna forma y se encargan de los temas de salud, de educación, de mantener la salubridad del hogar, de dar soporte emocional inclusive, y en muchos casos, cuando hay recursos y se tiene acceso a ellos, administrar los recursos de la familia. Luego entonces, las mujeres también no se puede negar que son las primeras en responder como trabajadoras del hogar, remuneradas o no. Remuneradas, decíamos hace un momento, nos referíamos al trabajo doméstico. Y también como voluntarias comunitarias, como cuidadoras, y vemos que inclusive las mujeres en muchos casos en nuestras comunidades son las que acompañan las luchas por la mejora de las condiciones básicas de las familias, que si por el agua, por la carretera, sobre todo por el agua, o por la vivienda inclusive. De eso podemos hablar bastante con los compañeros de Mocona. Por otro lado también se tiene como dato que la atención sanitaria de las personas que tienen que han sido contagiadas por el coronavirus se encuentra en manos mayoritariamente de las mujeres. Es el personal sanitario de mayor riesgo, ciertamente, que corre el peligro de ser infectado, y de hecho está siendo también de esa manera. Se está registrando muchos contagios a nivel de los hospitales, pero también no solamente a nivel profesional, también en los hogares las mujeres son principalmente las cuidadoras de la familia. Yo no digo que sea en la totalidad, porque no es que esté reclamándole a los hombres que no lo hacen, sino que no se puede negar el hecho que las que más cuidan, o las que pareciera que se les asigna esa responsabilidad, es a las mujeres. Por otro lado también, fíjense que debido al cierre de las escuelas, se ha sobrecargado el trabajo que se tiene que hacer en los hogares de mujeres con trabajo fuera del hogar, o que solamente están con trabajo no remunerado dentro del hogar.
porque de alguna manera, con esto que estamos viendo, los datos que son tan tristes acerca de cómo nuestros connacionales y no connacionales están cayendo frente al contagio del COVID y están falleciendo, y es como si para los gobernantes eso no significara nada. Efectivamente, eso nos produce mucho dolor, yo sé que sí, y bueno, las mujeres que están en sus casas y que estamos en las casas, estamos con terror, tratando de cuidar que esto no se propague más, se los aseguro, que las mujeres, pero sin ingresos, ¿cómo se va a hacer? Lo cierto es que las mujeres enfrentan, decíamos, un aumento del trabajo de cuidado por el cierre de las escuelas, porque los hospitales, las clínicas y demás están saturados y ya no aceptan casi más personas, así como el incremento de necesidades de algunas personas denominadas adultos mayores. Por otro lado, también, como esto se ha dado, las mujeres han tenido que asumir la carga educativa. Algunos hombres también lo hacen, pero principalmente las mamás. Si estando en términos, en situaciones de no pandemia, eso ocurría, imagínense ahora. Así que también las clases virtuales cuando llegan, implican una sobrecarga de trabajo para las casas. Además de lo que significa si alguna mujer que mantiene todavía algún trabajo y le han pedido que se lo lleve para su casa en la modalidad de teletrabajo, que no se tienen cifras acerca de cuántas mujeres, cuántos hombres, ni en cantidades, no se sabe cuántas personas están asumiendo la modalidad de teletrabajo. También esto implica una pérdida de privacidad en los hogares. ¿En qué espacios se tienen y qué técnicas, como lo que estábamos viendo hace un momento, se tienen para poder desarrollar ese tipo de trabajos desde la casa? Un espacio que no es ni pagado por la empresa, que a veces exigen que las personas tengan su equipo en casa, sus conexiones y demás, pero además implica lo que había señalado hace un momento, pérdida de privacidad. Y también implica costos en el mantenimiento del hogar, la luz, el espacio, en fin, las condiciones laborales no son iguales en las casas. Entonces, si no se tienen, algunos hacen el esfuerzo. Eso lo hemos notado. Por otro lado, creo que el director o el secretario general de la ONU señalaba algo que me parece que tiene mucho sentido, y es que el trabajo doméstico de las mujeres está subsidiando tanto los servicios públicos como los privados. Eso es interesante, porque de alguna manera esto está pasando y simplemente se sigue recargando el trabajo que realizan las mujeres en sus casas y no se reconoce nada ni se va a reconocer. Por eso lo que se está planteando de la renta básica tiene mucho sentido, no solamente para las mujeres, sino para todas las personas que no reciben ingresos en este país. Recordando también que este país es uno de los más desiguales del mundo y de América Latina, que tiene niveles de pobreza que los últimos datos que se calcularon por allá por el 2018, yo dudo que el año pasado hayan hecho algún estudio, señalaba que cerca de 777,000 personas más o menos vivían en condiciones de pobreza, 777,000. Pero un estudio de 1 o 2 años previo a eso señalaba que había una gran vulnerabilidad en la población, es decir, que había una cantidad que llegaba casi a 1.5 millones de personas que podían caer en pobreza. Es decir, que había riesgo, y si la situación previa al COVID era tan alarmante ya, imagínense con esto que tenemos, cuántas personas efectivamente no estarán engrosando estos números, añadiéndose a estos números de pobreza y pobreza extrema. Y por supuesto que la situación de las mujeres en medio de esta agudización de la pobreza, de esta precariedad que se está viviendo, se va a dar de manera mucho más alarmante. Por eso entonces insistimos, es necesario garantizar un ingreso a las familias de tal manera que no se afecte a la sociedad en su conjunto, porque apoyando a las familias con una renta básica como se está proponiendo, efectivamente se podría estar apoyando a las familias de tal manera que no caigan en niveles de pobreza que luego van a ser lamentables.
Solamente basta recordar que más de 400.000 personas antes de la pandemia en este país vivían en condiciones lamentables y que eran afectadas por la desnutrición y la desnutrición crónica. Por otro lado, se estima que se van a perder una gran cantidad, ya se están perdiendo y se han perdido, además de los abusos de las empresas con respecto a los puestos de trabajo. En una gran cantidad de casos sabemos que algunos miembros del hogar se dedican a actividades informales, y este confinamiento debido a la pandemia ha impedido a muchos, como señalábamos, realizar las labores de sobrevivencia. El bono de 80 que dice que iban a aumentar a 100, que no llega, sinceramente la forma como están, dice que distribuyéndolo, no parece ser buscar que efectivamente apoye a la población que más lo necesita. Al 27 de junio, por ejemplo, se registraban 261.000 contratos de trabajo suspendidos de 17.000 empresas que habían registrado ese proceso en el Ministerio de Trabajo, porque hay una gran cantidad de errores y de empresas también que no han registrado la suspensión de los contratos de trabajo de algunos trabajadores y trabajadoras. Luego se ha señalado que para el 15 de junio, se estaban reactivando algunos contratos, pero imagínense, de todos los contratos que habían sido suspendidos, solamente el 12% eran los que habían sido reactivados. La mayoría de ellos eran contratos suspendidos de hombres, y solo mucho menos del 35% aproximadamente, menos del 40%, era de contratos de mujeres. Por cierto, entonces, las condiciones de vida, las estrategias de supervivencia de las familias son realmente mucho más difíciles en este momento. Antes de las condiciones de vulnerabilidad y de pobreza que se vivían antes de la pandemia, estas condiciones se van a más que duplicar. Ciertamente también se señala que las mujeres sufren el impacto del encierro y las cuarentenas. A nosotras nos gusta dar una vueltita a veces. Yo realmente, como tenemos tantas cosas que hacer y el terror que han también infundido los medios de comunicación y el mismo gobierno, obliga a que muchos, los que pueden, se queden encerrados. En el caso de nuestros barrios, difícilmente se puede lograr. Primero porque no hay ingresos, y luego también está la cultura nuestra. A nosotros nos gusta salir por lo menos al patio, salir a comprar algo, a hacer algo, al mercado. ¿Cuántas señoras no iban regularmente al mercado, me imagino en Caledonia o en otros lugares donde hay mercaditos, a comprar la comida del día, por ejemplo? Pero eso ya ahora no se puede hacer, o se tiene que hacer con una rigurosidad de seguridad, sobre todo, bastante importante. También fíjense que hay un impacto del que no se habla a veces, pero que lo vemos en las noticias, o que hay subregistros de ello, y es que precisamente el encierro en espacios pequeños de las familias a veces también produce sobre las mujeres un impacto que se considera que es hasta mortal, porque en algunos casos, desafortunadamente, puede aumentar el riesgo de la violencia doméstica cuando se trata de que están compartiendo su familia, su hogar, su espacio con parejas abusivas. Y también los servicios de apoyo para las mujeres, se señalan en algunos estudios, han disminuido su atención por los cortes, por los cierres. Entonces, la amenaza se concluye en algunos estudios que plantea el COVID-19 a los derechos y libertades de las mujeres, va mucho más allá de la violencia física. Entonces, ciertamente, lo que se señala es que la recesión económica que está acompañando a esta pandemia puede tener un rostro femenino. Eso lo leí por allí, y bueno, lo quiero compartir para que lo tomemos en cuenta solamente y nos sensibilicemos un poco más con respecto a esto, y que efectivamente va a profundizar lo que se vivía antes del reconocimiento de la pandemia en nuestro país.
Recuerden que las mujeres, insistimos, realizan mucho más trabajo en promedio, y más que en promedio, mucho más trabajo doméstico que los hombres. Lo más probable es que inclusive cuando se vayan levantando algunas restricciones, si no se levantan las restricciones, por ejemplo, de la educación y de otras, lo más probable es que las mujeres vayan a tener que seguir revisando la educación de los hijos en la casa o atendiendo a los muchachitos en la casa. Y por otro lado, también esto podría significar que retrase mucho más su regreso a la vida laboral, ya sea remunerada, ya sea informal, ya sea de salir por lo menos. Así que efectivamente estos serían algunos de los, diríamos, elementos que nos permiten identificar que las mujeres podrían estar siendo relativamente más afectadas por los estragos que está produciendo el COVID, y de tal manera que también estaríamos completamente de acuerdo con que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde, apoyando a todos los sectores más necesitados de esta población, entre los que las mujeres siguen siendo vulnerables. ¿Qué decir de los adultos mayores? ¿Qué decir de los niños? Y las mujeres, fíjense que también las tenemos como responsables, las asumimos en la sociedad, nos asumen como las responsables de que no se pierda la sonrisa, que no se pierda la amabilidad, que los niños puedan seguir sonriendo. Yo decía que no se pierda la carcajada de los niños para hacernos sentir que seguimos vivos. Entonces estas son cosas que yo no quiero parecer triste, no quisiera transmitir eso, sino que asumamos la responsabilidad que como sociedad nos compete de eso, y exigir y organizarnos para exigir lo que le corresponde a la sociedad que trabaja por producir riqueza, pero que ésta se queda en muy pocas manos. Entonces, esa condición que estamos revelando no es porque nosotras queremos o nosotros queremos que sea así. Aquí toda la población trabaja. No es cierto que el que es pobre lo es porque quiere. Aquí hay una distribución de la riqueza tan desigual, reconocida a nivel mundial, y hay una resistencia por parte de los que concentran esa riqueza a entregar parte de la riqueza que los trabajadores producen, que caramba, hay que buscar la forma de que lo hagan. Y eso definitivamente tiene que ser a través de la organización. Eso es lo que yo tenía por ahora, Marcelina y compañeras. Si les Claro que parece, sí. después... Gracias, profesora. Ahora volvemos para el cierre, pero a nosotros invitamos esta noche a una compañera del movimiento comunal Federico Brito, la compañera Emilia Salinas. Emilia, por información que nos dio Jorge, Emilia es trabajadora formal, con contrato de trabajo laboral suspendido. Y queremos un poco ver esa situación muy particular de Emilia, que nos cuente esa experiencia en su casa y también alrededor de su comunidad, cómo otras mujeres como ella también están pasando la misma situación que nos está pintando la profesora Rosario Arias, ¿no? Pero ya en carne viva. Emilia, ¿puede abrir el micrófono? Buenas noches, compañera. Gracias por invitarme a esta reunión. Bueno, es una situación muy difícil que se está viviendo, porque eso, como dijo la profesora Rosario, la situación difícil recae esto encima de las mujeres, sobre todo, porque nosotros somos lo que vivimos esos días a día, tanto con los niños en la casa, y es muy difícil, y me llama la atención ese bono de $500 que plantea. Eso es importante, pero el gobierno al parecer le hace
oído sordo a eso. Y también me llama mucho la atención que se han olvidado de la persona más humilde y más necesitada, porque como nosotros, yo por ejemplo, vivo alquilado y yo tengo que pagar todos los meses a la quincena. Entonces, si no hay, ¿cómo hacemos? Porque también la persona que alquilan los cuartitos, según ellos, viven de eso y no quiere ver la realidad que están pasando muchos de nosotros que vivimos alquilados. Entonces, y hay muchos que ya lo han desalojado del alquiler y entonces ya, ¿cómo hacemos para no contagiarnos? Porque tenemos que buscar la manera de dónde refugiarse, los niños y qué comer, pues. Entonces, todo eso yo siento de que se han olvidado de esa zona, porque dan bono de que de $80, pero imagínense ustedes que la familia, 2 familias adultos, 3, 4 niños, eso no alcanza para nada. Entonces, en realidad es una situación, pero bien difícil. Ya se estaban viendo, ahora se nota enormemente y se han olvidado realmente de esa persona. Y eso ni siquiera lo menciona, se habla de la ley moratoria de la luz, de agua, de otro tipo de cosas, pero se han olvidado realmente de esa gente. Entonces la preocupación es cómo van a recibir educación virtual si lo que viven alquilados no cuenta con esa facilidad. Entonces se ve enormemente afectado educación de verdad de la familia que lucha realmente. Entonces, bueno, eso es lo que puedo aportar y en realidad hay mucha preocupación por esa parte, pues. Eso es lo poquito que puedo aportarle por ahora. Gracias, Emilia. La verdad que Emilia toca un aspecto importante que padecen muchas familias panameñas que viven alquiladas, que están amenazadas de desalojo, que de hecho las han desalojado de sus viviendas, han quedado en la intemperie. Otra razón más para exigir una renta básica. La profesora Gordón lanzó algunas preguntas. ¿Cómo ver esto de la renta básica como un derecho? ¿Cómo lo pueda aceptar la sociedad? ¿De verdad que a partir de la renta básica podemos, en un régimen de neoliberal, pensar en un estado de bienestar, profesora? Porque esas son cosas que a mí me preocupan por la forma en que el mismo presidente de la República ayer en su discurso habló muchas cuestiones interesantes e incluso al final habló de un nuevo pacto social, pero ¿con quién? ¿Por qué no se habla de un nuevo pacto fiscal? O sea, que las empresas paguen impuestos. No liberar a las empresas por 3 años de pago de impuestos como lo manifestó ayer, que no van a tributar. Entonces, ¿cómo se va a recuperar ese empleo y generar nuevo empleo con esta situación? En México, pues yo le decía al principio, están hablando de que esta renta básica forme parte de los derechos económicos sociales. Creo que eso es un buen planteamiento, porque ¿qué pasa? En ese país están transformando la situación que tienen en ese país. Están transformando la forma de hacer economía, incluso de hacer política. Pero, profesora Gordón,
para este tema de la renta básica, ¿no será necesario que el gobierno tenga una base de datos de la gente que en realidad necesite esta renta básica, este dinero, y que este dinero llegue directo a la persona a través de ese mecanismo que ellos tienen, de la cédula digital, que es lo que debería ser? Pero lo que yo veo es más improvisación. Veo que ellos no tienen idea, como decía la profesora Rosario, de cuánta gente se le ha reactivado el contrato, cuánta gente falta por reactivación de sus contratos laborales, cuántas personas están en situación de pobreza y de pobreza extrema también. Profesora, acláreme todo esto, y para todos los compañeros y compañeras acá, sobre estas interrogantes que usted misma se hace, y que, bueno, a mí se me olvidó también decirle que si en realidad esta cantidad de plata que tiene a disposición el gobierno será suficiente para que esta medida se quede y forme parte de los derechos económicos y sociales de los panameños. Profesora, micrófono. Decía que tenemos que distinguir entre la renta básica y la renta universal. Nosotros hemos segmentado un sector de la población que no tiene ingresos permanentes. Son los que deberían estar recibiendo renta básica. Para los sectores trabajadores con contratos suspendidos, en informalidad, en desempleo, hemos planteado igualmente un bono de 500 balboas hasta el momento en que puedan ellos reincorporarse a su campo de trabajo o establecer unas condiciones que le permitan efectivamente recuperar sus ingresos. Son dos propuestas que hemos hecho, el bono de 500 y la renta básica de 500, en función de los elementos que ya hemos estado planteando, del por qué. Yo creo que en esta crisis se ha demostrado lo que siempre hemos denunciado, y es la ineficacia de los gobiernos, a los cuales efectivamente no les ha interesado con el bienestar humano, sino que han antepuesto las ganancias de los sectores empresariales por encima de cualquier código en el quehacer social. Nosotros por eso estamos planteando la necesidad de construir un nuevo plan que coloque la vida digna como el centro del quehacer social. Para resolver en el plazo inmediato, por ejemplo, la necesidad de esta base de datos, yo creo que se pueden cruzar informaciones entre los registros que tiene el Tribunal Electoral, los registros que han salido precisamente de algunas connotaciones en torno a lo que permitió dar una serie de subsidios a la población, y a partir de allí efectivamente tener registrado con los controles necesarios los beneficiarios de esta renta básica. Los recursos, que es lo que se hace mucho escándalo, y sobre todo por el sector empresarial, aquí hay que recordar que el 1 de julio del 2020, es decir, ayer, el presidente decía: vamos a destinar $1.000 millones a la banca. Pero además la banca canalizaba una serie de gestiones de recursos para otros sectores, con lo cual también gana. Aquí se ha hablado de rescate de las empresas, pero se ha dejado de lado, ignorado, excluido a los seres vivos, a la población. Y entonces, en función de eso, aquí no se puede reactivar ninguna economía si no hay
la capacidad de garantizar la vida digna a la población. Nosotros por eso siempre hemos estado cuestionando este concepto de regresar a la normalidad. Si la normalidad en este país era de pobreza, era de desempleo, era de exclusión social, de informalidad laboral, de destrucción de lo público para imponer las privatizaciones. Entonces, frente a eso, nosotros señalamos que hay que construir un nuevo orden, un nuevo modelo, una nueva propuesta económica, que es a la que le estamos denominando un plan por la vida, que es el planteamiento del Frente Amplio por la Democracia. En ese marco, yo creo que las condiciones Panamá la tiene. Hay que recordar que antes de la pandemia Panamá era el país que más crecía en América Latina, pero ocupaba el segundo lugar de América Latina con peor distribución del ingreso y el sexto país con peor distribución de la riqueza a nivel mundial. Es decir, los recursos aquí se han canalizado, incluyendo el endeudamiento, para favorecer a un grupo minoritario que en medio de la crisis sigue recibiendo transferencias, que no las cuestionan, pero cuestionan cuando la transferencia, cuando el subsidio se le da a las familias. Aquí estamos hablando de las mujeres antes del COVID. La tasa de desempleo femenina era superior al promedio nacional, 8.2% de desempleo. Es más, el 58% de las mujeres que trabajan perciben, el 58% de la población que recibe salario mínimo es mujer. Es decir, la brecha es profunda entre salario que perciben las mujeres y costo de vida. Profunda la brecha. Y en ese sentido, también tenemos que recordar que el 30% de las jefaturas de hogar en este país son mujeres. Son mujeres. Y por eso es que, como decía Rosario, y bien apuntaba la compañera Emilia, que las mujeres están cargando con un peso significativo, fundamental de esta pandemia, y que se expresa en las condiciones sociales, en las condiciones emocionales, en las condiciones laborales, en las condiciones sanitarias. Entonces, ayer el presidente daba muestras de millones que iban para acá, millones que iban para acá, y como bien dijo Frenadeso, ¿y el bono para cuándo? Los $500 para cuándo. Y yo no estoy hablando de una discusión, un debate que después podríamos sostener si mantenemos y creamos esta renta básica universal o mantenemos una renta básica que permita resolver este momento de crisis que estamos atravesando y que ha sido la propuesta inicial del FAD. Pero lo que sí es necesario es garantizar la vida digna de las personas. Panamá tiene recursos, ha gestado un proceso de endeudamiento, pero como bien decía Marcelina, aquí se les está prorrogando aún más el pago de impuestos a las empresas, pero las familias en diciembre tienen que ver cómo le hacen frente a algo que nunca fue lo que pidió el movimiento social, y es la ley de moratoria. Entonces la carga históricamente y en esta crisis del COVID se está demostrando que la vive los sectores humildes, los sectores marginados, los que han sido excluidos producto de una política neoliberal que privilegia ganancia y que niega el derecho a la vida, como bien han planteado los sectores empresariales que han dicho de que vale garantizar 100% de salud si las empresas quiebran. Nosotros decimos, hay que garantizar vida y capacidad adquisitiva de la población para la reactivación de la economía. Y ese es el planteamiento que venimos haciendo y sosteniendo desde ese ámbito. La necesidad, uno, de garantizar recursos en este periodo de crisis para satisfacer las necesidades fundamentales. Dos, la necesidad de gestar un proceso que permita generar empleos dignos.
Ayer decían, bueno, vamos a dar a los barrios y era como el coge para ti, decía el presidente, que me pareció tan irrespetuoso. Y cuando plantea el qué hay para la población, decía, bueno, van a ir a remozar unos edificios. ¿Qué moralidad tiene eso? ¿Qué garantía de satisfacción de necesidades? Entonces, los billones del endeudamiento que vamos a pagar todos los panameños y panameñas quedan reducidos a los 115 ultramillonarios que tiene este país. Y ese es el proceso que nosotros cuestionamos como una política pública que no tiene un carácter de desarrollo, que no tiene un carácter de bienestar humano. Y frente a eso, nosotros creemos que en un conjunto de medidas, el tema que hoy tocamos, que es el de la renta básica, es una de ellas. Y es una medida que no solamente se discute en Panamá, es una medida que ya se ha aplicado en otros países, incluso en países desarrollados. Porque precisamente una de las condiciones que ha llevado a la renta básica es la concentración de la riqueza en el mundo, que hace que mientras más riqueza haya, también crece significativamente la pobreza y la pobreza extrema. Y por eso la necesidad de un reordenamiento en este quehacer económico y social. Planteamiento en ese sentido, y obviamente en el tema que nos ocupa también de las mujeres, bueno, las mujeres hemos venido siendo excluidas, marginadas, discriminadas, violentadas con triples cargas de jornadas de trabajo que hoy se ven sumamente intensificadas, producto de lo que bien planteaba Rosario en términos de lo que le ha correspondido en medio de esta crisis cargar a las mujeres. Bueno, ¿hay algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer alguno de los participantes? Pueden usar el chat para escribirle a cualquiera de los participantes o a mí, o también se le puede habilitar el micrófono. De todas maneras, vamos a seguir adelante. Yo encontré, compañeras y compañeros, una frase muy interesante de Eduardo Galeano que dice: el sistema que no da de comer, tampoco da de amar. A muchos los condena al hambre de pan y a muchos más condena al hambre de abrazos. Yo creo que con eso un poquito ustedes pueden pensar, reflexionar sobre lo que nos está pasando realmente, que vivimos en un sistema que no privilegia la vida humana. Y ya lo hemos visto con el comportamiento de la pandemia, las improvisaciones que hay sobre el manejo y la gestión de salud. Y se puede imaginar, pues, en manos de quién estamos. Realmente que no les preocupa la vida humana. Pero las organizaciones de panameñas tienen que tomar la bandera de demandar precisamente derechos humanos, porque realmente los derechos que tienen que ver con lo social son derechos humanos. Eso es lo que está reclamando el pueblo panameño. Y ayer ustedes estuvieron en la marcha de las organizaciones populares en todo el país. Hubieron muestras de demanda y como si nada, los medios de comunicación reportaron una protesta afuera de la Asamblea Nacional, pero no dijeron para nada todas las manifestaciones que hubieron a nivel provincial. Y incluso todas las manifestaciones populares que han habido en los últimos 4 meses aquí en este país, reclamando justamente un bono aceptable para garantizar las condiciones de vida de la gente. A nosotros nos está preocupando en esta pandemia una cosa que decía Emilia,
que es el tema de los alquileres, pero también en los espacios donde vive la familia, donde tiene que convivir con este flagelo, con este virus. Los alquileres demasiado altos y los espacios de vivienda demasiado pequeños, que son fuente de contagio efectivo, ¿no? Y donde las autoridades sanitarias nos mantienen encerrados cuando se detecta un caso de coronavirus en la familia. Y todo eso se tiene que cargar, pues. Y ya hemos encontrado casos en que personas han muerto en las viviendas porque no llega la ayuda, no llega la ambulancia, no llega el personal sanitario a atender a las personas contagiadas. Entonces, es una situación muy, muy grave que estamos en manos de un gobierno indolente, la verdad. Bueno, nos hace falta, estamos casi llegando, 10 minutos tenemos para llegar a la hora 30 minutos. Nos hemos pasado media hora, casi media hora más, pero no importa porque hemos comenzado tarde y queríamos un poco compartir estos minutos cada una, comenzando con Emilia. ¿Cuáles son las expectativas, las perspectivas que ella ve en el movimiento comunitario? Justamente donde la mayoría de las mujeres son mujeres solas, las pobladoras, solas, también con peligro de ser desalojadas, con peligro de que sus hijos no cumplan, no puedan estar en las clases virtuales que comienzan ahora el 20 de julio, porque no tienen el equipo para acceder a esas clases, porque no tienen una vivienda digna, compañeras, y porque siempre están amenazadas con represión cuando salen a protestar por alimentos y medicina. Emilia. Bueno, compañera, está enormemente amenazada algunos compañeros, compañeras, sobre todo hay hombres también que pasa esas situaciones, más sobre todo las mujeres, que algunos han comentado de que los niños perderán clase este año y hay algunos que están buscando la manera, pero no todos. Entonces es una situación preocupante, pero el gobierno, el medio dice que todo está bien, todo está arreglado. En realidad, cuando uno va a la comunidad, uno tiene contacto con la persona, entonces uno vive la realidad de lo que están pasando. Entonces, por otro lado, muchas mujeres tienen miedo porque es que en realidad esto es como que no han puesto como un alto en el camino, como un muro, que donde se ve, no pueden pasar, porque si uno va a la Junta Comunal, ellos no te atienden porque según ellos no están ya dando esa ayuda porque el gobierno es que tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo uno va a hacer? Porque ahorita mismo las mujeres de verdad están atados de la mano porque algunos tienen horario hasta en la tarde. ¿Dónde van a ir? ¿En qué oficina van a pedir ayuda? Porque donde yo tengo entendido, la Junta Comunal es que debe brindar esa ayuda. Y ellos, ahorita mismo, ellos no están brindando esa ayuda. Entonces, ¿cómo se hace? Y eso es lo que preocupa bastante ahora. Y si hace falta alimentación, imagínense la educación peor. Entonces, por otro lado, hay muchas mujeres que se preocupan más porque uno que tiene 2 o 3 niños
y momentos que hay dueños que son inconscientes, vienen, te insultan, te dicen cosas y uno vive como que ya ni uno ni quiere ver a la persona, a los dueños que ni se acerque. Entonces, si ve que tengo una compañera que todo día le dieron bono, eso de $80, y tuvo que dar el bono por alquiler porque el señor le dijo, si no pagaba o no abonaba algo, tenía que desalojar. ¿Dónde uno va a ir a esta altura? ¿O quién va a recibir a uno sin salario, con contrato suspendido? Entonces el contrato se ve demasiado afectado también porque con contrato mínimo, con salario mínimo, pero al menos uno tenía algo más, pues. Pero ahora, con $80, eso ahora dijeron que en mes de julio iban a depositar eso, los $100, y eso llega. Imagínense que hay dos personas, hombres y mujeres, dos parejas, digamos, que con contrato suspendido y no le ha llegado esa ayuda. ¿Cómo están haciendo? Y tiene la esperanza de mandar a los niños en la escuela, tan alegres, ¿no? Eso es lo que están enfermando a la comunidad que está más necesitada. Entonces, esa es la realidad, pero el gobierno dice, el medio, todo está bien y vamos a salir adelante. Pero en realidad, esas situaciones que están planteando solamente para lo que pueden, pues, porque para lo que no pueden ahorita mismo, de verdad, no van a poder. No, tristemente no van a poder, y eso es lo que los gobernantes no están viendo. Entonces, por lo menos la ley de moratoria, supuestamente ya están para lo que es electricidad. O sea, han puesto como difícil para la persona porque hay que inscribirse. Si uno se inscribe, entonces no entiendo qué sentido tiene eso, la ley de moratoria. Es como que el gobierno descaradamente sigue hablando de la población más humilde, y es lo más triste que la realidad que vivimos en estos tiempos de pandemia, que como dijo la profesora Maribel Gordón, Panamá tiene plata, y nosotros como poblaciones más humildes no debe estar viviendo eso, pero lo vivimos y estamos coartados ahorita mismo, que no podemos manifestarnos porque hay amenaza por todos lados, y bueno, nos están callando con eso, y hay muchas familias, como ayer había invitado a muchas familias y algunos no pudieron ir, pudieron asistir, y esa es la situación más triste, y muchas familias no van a poder mandar a los niños en la escuela, no van a poder estudiar con los niños este año. Así que eso es lo que puedo aportarle. Gracias, Emilia. La verdad que Emilia tiene razón. Muchos niños no van a poder terminar sus estudios. Hasta eso es culpable el gobierno panameño por no asegurar la educación que se supone, ellos dijeron, era la estrella de este gobierno. La verdad que no ha sido así. Y son tan descarados, como dice Emilia, de verdad, que para decir que todo esto es culpa de la pandemia. Y ayer el presidente estuvo diciendo que ellos han sido, que están pasando la situación más difícil. Ya le están echando la culpa a la pandemia. De hecho, lo están diciendo así, que ellos no habían pasado una situación tan difícil como esta, y es por culpa todo de la pandemia, ¿no? Y bueno, ahora queremos las últimas palabras. Vamos a escuchar a la profesora Rosario Arias, que a modo de conclusión por ahora sobre esta cuestión, cómo podemos desde la comunidad
desde los espacios en que estamos ubicados como jubilados, como pensionados, como pertenecientes a una organización, ¿qué podemos hacer frente a esta demanda grande que tiene el pueblo de alimentación, de vivienda, de educación, de medicina, de seguridad social? Sí, fíjense que realmente en este momento se han, diríamos que han evidenciado mucho más las desigualdades que ya se tenían, pero se han evidenciado de una manera, perdón, escandalosa, escandalosa. A mí me parece, entre varias cosas, efectivamente que la organización es lo que nos puede ayudar a ir coordinando acciones para exigir al gobierno que responda con la responsabilidad que le corresponde. Para eso también es necesario, me parece, que en nuestras comunidades, todas las personas interioricen que el gobierno tiene que apoyar, no como si fuera una caridad, que esa es una responsabilidad del gobierno ante la necesidad que representan los derechos, porque ahora los derechos se han convertido en necesidades. No es que se esté pidiendo limosnas, simplemente se está exigiendo que se cumpla con una responsabilidad ante la incapacidad demostrada por todos los gobiernos que conocemos desde la historia patria, desde que comenzó la historia patria, porque han permitido que pequeños grupos se vayan apropiando de toda la riqueza que se produce por todos los panameños. O sea, nosotros todos tenemos derecho a vivir bien. Aquí es posible vivir dignamente con toda la riqueza que se produce en el país, pero si nuestra gente no interioriza y se deja confundir y se deja llevar por esa idea de que el pobre es vago, de que el pobre es pobre porque quiere, entonces, y que esos subsidios o que esos apoyos los convierten, como dicen los gobernantes y los del sector empresarial, muchos, los pueden convertir en perezosos. O sea, cuando acá, ¿quién ha dicho que un campesino que recibe un subsidio en nuestro país no ha trabajado toda su vida y sigue trabajando? Y sigue trabajando pese a los subsidios. Entonces, es importante, repito, que se interiorice que el reclamo de la renta básica es un derecho a la vida. Definitivamente de eso se trata. Por otro lado, también me llama mucho la atención y me gusta que Emilia nos tenga confianza y nos describa la situación que nosotros percibimos a veces porque no vivimos allá en la comunidad, pero entendemos y tratamos de entender la situación integral, porque de eso se trata. La condición humana aquí está siendo afectada de una manera espantosa y sobre todo en las comunidades que más necesidades tienen. Alguien escribía entre los comentarios, los desalojos los cometen o los realizan en muchas oportunidades en nuestras comunidades personas que tampoco son de altos ingresos, viven tal vez del alquiler de un cuarto pequeño o de otra cosa. Y también hay una cantidad de migrantes en este país. Algunos se quedan, los extranjeros, algunos con papeles, dicen, y otros sin papeles, ninguno ilegal para mí, que estamos viendo que también comparten las necesidades de la población más necesitada de nuestro país en las comunidades. Se concentran en estas provincias, las provincias de Panamá y Panamá Oeste también, a pesar de que algunos se han movido al interior. Hoy veíamos, me dicen si me estoy pasando de tiempo, hoy veíamos una noticia o ayer sobre los nicaragüenses que hacían filas en la terminal tratando de moverse a su país y que por requisitos migratorios los tenían que devolver a los sitios donde ya no podían volver porque los desalojaron o porque ya habían pagado lo último que podían pagar por el alquiler. Entonces, esta pandemia no es solo local y lo sabemos, yo sé que ustedes lo saben, pero ciertamente los efectos que se tienen y se viven en las comunidades son desastrosos, y lo que vaya a seguir también.
De allí que yo reitero, es necesario interiorizar que los recursos que pagamos todos, no es el gobierno, no son los ricos, somos todos, hasta los que no tienen ingresos, que pagamos impuestos. Con esos recursos se tiene que apoyar a la población que más lo necesita, tomando en cuenta también que eso que se le otorgue por derecho a la comunidad que más lo necesita, a la población que más lo necesita, se convierte en un estímulo para la producción. Inclusive es un estímulo para seguir, porque se compra. ¿De cuándo acá nuestras comunidades lo que ingresa lo ahorran? Por Dios, todo se tiene que consumir. Entonces eso va a convertirse también en un estímulo para la economía. De tal manera, insisto, hay que exigirlo organizadamente. Los censos son necesarios en las comunidades y por eso la organización. No podemos creer en las juntas comunales, en los representantes de corregimiento, en la mayoría de ellos, ni en los diputados, ni en sus activistas, que lo que están haciendo es politiquería en medio de la pandemia, que están aprovechándose, así como lo aprovechan los allegados al poder económico, los allegados a la conducción del gobierno, a la supuesta conducción del gobierno, que aprovechan esos puestos para seguir expropiando, para seguirle sacando recursos al Estado, para seguir robando, lo debo decir, para seguir cometiendo actos de corrupción. Entonces, a nivel de los chiquitos, de los representantes de corregimiento y de sus activistas inclusive, se quedan con dineros que son nuestros, son del Estado, son para solventar las necesidades urgentes que tiene la población. Así que, insisto, hay que organizarse desde las comunidades, las organizaciones en las comunidades, más que las entidades del Estado, son las que pueden garantizar que se hagan censos reales y confiables. Ahí lo dejo. Sí, me permite la profesora Gordón, hay varios comentarios en Facebook Live. Justamente nos está viendo por ahí Saúl Méndez, Nilva Góngora, que habla de esto que está diciendo la profesora Rosario. Nilva dice que la renta básica es un derecho. También plantea que la solidaridad, la organización y la lucha en la comunidad es la esperanza del pueblo. Galia nos habla de que este tema de los migrantes también, que los nicaragüenses quieren regresar a sus países, pero los requisitos sanitarios no le han permitido salir, están en situación de alta vulnerabilidad, y tengo que decir que Panamá y Costa Rica no están manejando la movilización de los inmigrantes sobre su territorio de una perspectiva de derechos humanos. Desgraciadamente, las autoridades panameñas no tienen un ápice de respeto a los derechos. Martín Moros también nos manda felicitaciones, dice que el análisis de fondo de la crisis, que es una gran contribución al rescate de la conciencia nacional. El doctor Sebamano también está conectado por Facebook Live y nos habla que excelente el análisis de la profesora Rosario y esa solidez en el enfoque de género. También Saúl habla de que las organizaciones sociales debemos seguir trabajando por la organización del pueblo, sus reivindicaciones, hay que elevar la educación política de todos y luchar por conquistar un nuevo estado de justicia social y prosperidad para todos. Bueno, estos son también Jorge, ahí dice que hay que redoblar nuestra lucha por el derecho humano al ciberespacio y la tecnología de la información. Sí, tenemos que apropiarnos de esto, es cierto, que los estados están obligados a garantizar este derecho, igual que el agua, la vivienda, el transporte y todos los derechos fundamentales para garantizar la vida. Bueno, muchas gracias a los compañeros que estaban en Facebook Live. El doctor Sebamano nos invita mañana, igual que la profesora Maribel, a la conferencia de prensa del FAD a las 3 de la tarde para hablar sobre el plan del FAD para la vida digna. Y bueno, todo esto, Jorge habla de la unidad y el derecho a la vida, que eso es lo que están trabajando organizaciones como Mocona, justamente tratando
de trabajar el tema de la unidad y la organización en torno al derecho a la vida, como nos repite. Muchas gracias por los comentarios en Facebook Live, por la participación de ustedes también. Y de último dejamos a la profesora Maribel para que nos dé un mensaje final sobre este tema, que seguirá siendo objeto de debate, de demanda por parte de las organizaciones populares. Profesor. Y el micrófono. Decía que quiero recoger un planteamiento fundamental que han realizado los compañeros y las compañeras. La necesidad de la organización, la necesidad de construir unidad desde el trabajo de las diversas organizaciones sociales, esa necesidad de un movimiento social unitario en función de construir una sociedad con justicia y equidad social. Yo creo que la crisis nos ha abierto una oportunidad para tener claro que sí existen otras propuestas, que la propuesta única que nos venden los medios de comunicación social, que es la de los grupos dominantes, es la de los gobiernos que representan a esos grupos dominantes, solo responde a ese pequeño grupo de la sociedad panameña, a un pequeño grupo que margina, excluye, discrimina a campesinos, a indígenas, a pobladores, a jóvenes, a mujeres, a profesionales, a los pequeños productores, a los cuentapropistas, a los que están en informalidad laboral, entre otros, a los afrodescendientes. Yo creo que es hora de que entendamos esto, de que hay propuestas, la propuesta de los sectores populares, de los sectores democráticos, de los sectores que aspiramos a un Panamá distinto, que no queremos regresar a esa normalidad que era una normalidad de pobreza, de discriminación, de marginación. Y precisamente en ese marco de que hay propuestas que la hemos venido llevando adelante en diversos terrenos, lo hemos hecho frente al tema de la seguridad social, lo hemos hecho frente al tema laboral. Creo que CONUSI presentó la propuesta más acabada en términos de que efectivamente demostró la capacidad de medidas concretas en el orden laboral en el marco de esta crisis que estamos viviendo y que obviamente es desconocida por esos grupos del poder económico, por esos sectores de gobierno y por esa partidocracia y los llamados pseudoindependientes que hacen juego efectivamente a un modelo que lo que busca es acumular y poner las ganancias por encima de la vida. Frente a eso, el Frente Amplio por la Democracia precisamente en el día de mañana va a presentar una propuesta integral que conlleva la necesidad de efectivamente que los sectores sociales de este país comprometidos con el desarrollo nacional y social, tenemos que trabajar. No estamos diciendo que es la única propuesta. Lo que estamos planteando es que una propuesta integral que busca eso, la construcción de otro Panamá, la ruptura con el modelo neoliberal y que pone la vida, y reitero ello, por encima de cualquier otro mecanismo. Y por eso nuestro plan se llama un plan por la vida digna. Lo vamos a estar presentando mañana. Allí está el tema de la renta básica como una de nuestras propuestas en el plano del trabajo que estamos haciendo y también en el plano de nuestras propuestas hacia los sectores pobladores, hacia los sectores que no tienen ingreso para hacerle frente a la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación,
la salud, la educación, el acceso al agua, la vivienda que tanto nos ha hablado Emilia, el transporte, la recreación, el derecho a la vida sana. Y por eso reiteramos, los invitamos y volver a recordar algo que eternamente debe estar presente en nosotros, y es que sin luchas no hay victoria. Tenemos que transformar esta sociedad y nada se nos ha dado. Todo lo que tenemos, los derechos que hoy nos quieren arrebatar, ha costado la sangre, el sacrificio de compañeros y compañeras en el plano nacional y en el plano internacional. Yo no quiero cerrar sin antes hacer un reconocimiento a nuestro copartidario, que en el día de hoy efectivamente partió, pero que fue un ejemplo de lucha en el movimiento de los educadores, en el movimiento social, pero que además entendió que en la lucha hay que dar los saltos cualitativos, y se inscribió precisamente en el único instrumento político electoral que plantea una propuesta distinta, el Frente Amplio por la Democracia. Y un reconocimiento también al dirigente obrero de la marcha del hambre y la desesperación, toda una historia de lucha en pro de las reivindicaciones de la clase obrera panameña. Yo creo que estos son ejemplos que nos deben llevar a redoblar esfuerzos a la organización, a la concientización y a la búsqueda de la unidad. Asimismo, entonces, mañana me despido de ustedes, mañana a las 3 de la tarde, por Facebook Live, el Plan por la Vida Digna del Frente Amplio por la Democracia, y me quedo con varias frases que están llegando todavía por Facebook Live. Saúl, un Panamá de justicia social, un Panamá para todos, por una democracia real con justicia social. El doctor Sebamano nos habla de eso. La propuesta del FAC pone la vida por encima de la ganancia económica. Y bueno, queremos despedirnos en este momento agradeciéndoles a las compañeras presentes habernos ilustrado mucho desde la práctica diaria, con su experiencia académica y también práctica, todo lo que, por lo que nosotros tenemos que luchar, por una vida digna exactamente y una calidad humana. Eso es lo que nos merecemos como ciudadanos de este país. Espero pasen buenas noches y nos vemos en el próximo espacio de inteligencia colectiva. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.